Pero nos metemos ahora en algo que contó Nico cuando empezamos el programa, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, un video ayer que se viralizó también en redes, que por supuesto lo retuiteó Sturzenegger y demás, bueno, cuando haces las cosas con seriedad, donde Kristalina Georgieva anunciaba que un equipo del fondo viaja a Buenos Aires para trabajar en un nuevo programa. Está en línea para hablar de esto Janina Lojo, que es experta en comercio exterior y finanzas, CEO de Consultora Lojo, máster en finanzas y licenciada en comercio internacional. ¿Por qué? Porque además asume Trump. Alguien me decía, alguien que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos en la semana, Nico, en realidad Trump es lo contrario a Milei en cuanto a es más proteccionista. Claro, bueno, o sea, Milei maneja la potencia libertad mundial, ¿no? absoluta, pero bueno, no sabemos. Vamos a preguntarle a Janina, que es la que sabe. ¿Cómo estás, Janina? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, planteé muchos temas. Decime por cuál entramos o empezamos. Por lo que puede llegar a ocurrir después de esta asunción de Trump en comercio internacional respecto a Argentina, ¿te parece? Por donde quieran, empezamos por ahí. Bueno, en primer lugar, tuvimos el discurso, que creo que casi todos lo hemos escuchado, donde hubo varios titulares fuertes, desde avanzar sobre lo que es la perforación para extraer más combustible, eliminar lo que sería las cuotas que tenían que cumplir las automotrices en producción de autos eléctricos, y el tema arancelario, esta creación de esta oficina, sí, que se va a dedicar a recaudar ingresos aranceles, que se llama Servicio de Ingresos Externos. Acá hay varias versiones, todavía no sabemos bien por qué lado va a ir el presidente Trump, porque está una versión que dice que van a imponer aranceles más altos a China, México y Canadá, pero que irían paulatinamente haciendo estas modificaciones. Y hay otra versión que dicen que no, desde el primer momento se recurriría a algún tipo de ley especial que hay dentro de los Estados Unidos cuando se declara emergencia para pegar el salto en los aranceles. Pero obviamente hasta que no estén las medidas y las letras chicas no lo sabemos. El otro anuncio que se hizo en materia de comercio internacional tiene que ver con lo que es el Canal de Panamá. El presidente Trump está reclamando por este aumento que hubo en las tarifas del Canal de Panamá. La realidad es que esto ha golpeado el comercio internacional, no solamente Estados Unidos. Tiene que ver con un fuerte problema que tuvo Panamá en el último año, que es la sequía. Esto hizo que tuvieran que bajar la cantidad de buques que podían pasar. Y obviamente una remodelación que se está llevando a cabo del canal, pero no es que algo que afecta a Estados Unidos únicamente, afecta a todo el mundo. Trump lo que plantea es recobrar el control del canal. La realidad es que por cómo se hicieron los tratados, cuando Estados Unidos cedió el control de Panamá, del canal, perdón, sería muy difícil que recobraran el control, porque lo cedieron por completo, y lo que hace Estados Unidos es garantizar la libre circulación, o sea que no haya nadie que pueda impedir la circulación del canal de Panamá, porque es un objetivo estratégico. Pero más allá de eso, no habría, desde el punto de vista de los tratados que se celebraron y se ratificaron tanto en Panamá como en Estados Unidos, manera de retomar el control. El antecedente que tenemos es que en el medio de la ratificación de estos tratados se produjo una guerra civil en Panamá y Estados Unidos no volvió a tomar el control del canal. Lo único que hizo fue garantizar que funcionara y que se pudiera seguir circulando. Claro, nos quedamos escuchando acá con Nico porque el grado de precisión, sobre todo el último punto, ¿no? Pero está bien, él tiene hoy, digamos, una popularidad y el poder que le otorgó el voto de las últimas elecciones, entonces este tipo de medidas entiendo que hay que anunciarlas ahora, ¿no? Cuando tiene, claramente toda la aceptación de la mayoría de los votantes, porque ganó además por una cifra realmente importante, ¿o no? Es exacto, por eso se espera que esté entre las 100 o en las primeras 200 medidas. Habló también, por ejemplo, de lo que es la perforación en alta mar, de suspender esta prohibición de exportar gas licuado que hay desde el año 2022. Habló de frenar todo lo que tenga que ver, con energías renovables. Hay un montón de cosas que fue dando grandes titulares que se van a consolidar en estas primeras 100 o 200 medidas. No, se hablaba primero de 100 y ahora ya se habla de 200. Y un detalle que no es menor: los republicanos manejan ambas cámaras, o sea que tiene un poder muy importante para tomar estas decisiones en los primeros días. Y yo calculo que se van a tener novedades.
Yanina, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué se puede esperar del vínculo con la Argentina? Obviamente es es prematuro, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué se puede esperar? A ver, probablemente tengamos uno de los gobiernos que tiene más afinidad con los Estados Unidos en varias décadas, ¿sí? Pero hay que esperar a ver cuáles son las noticias y cómo nos impactan. En principio ya se había hablado de la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio que se planteó desde el marco del Mercosur, y si no fuese posible, Argentina querría avanzar con este acuerdo de libre comercio, pero a la vez tenemos un Donald Trump planteando una situación más de proteccionismo. Entonces Claro. hay que ir con calma para ir viendo no solo las decisiones que toma Donald Trump, sino también cómo responden en el resto del mundo, porque una de las cuestiones es, va a potenciar, por ejemplo, las perforaciones y la extracción de petróleo, y eso aumentaría. El primer razonamiento que hacemos todos es automáticamente aumenta la producción de petróleo en el mundo, baja el precio, pero del otro lado tenemos a los principales productores de petróleo en el mundo que no van a dejar que eso suceda. Si es necesario, recortan sus proyecciones de producción para que el precio se sostenga. Es lo que suele ser. El mercado del petróleo funciona bastante cartelizado. ¿Qué va a pasar con el tema del litio? El litio ya había tenido un golpe bastante importante, había caído el precio, pero ¿cómo puede afectar esta decisión? La relación con China. Se habló desde un principio, volvemos a la guerra comercial con China, y ahora aparentemente no está tan definido que vaya a haber una guerra comercial con China, porque obviamente en una guerra comercial ambos bandos pierden, entonces ya habría quizás otro enfoque a cómo relacionarse con China. Yo creo que los primeros días de gobierno de Trump nos van a ir marcando de la agenda de él y cómo el resto de los países piensan responder a las decisiones que vaya tomando. También pensaba, Yanina, y lo hablábamos en la presentación, el acuerdo con el fondo, ¿no? Vamos a otro de los temas que nos compete, por lo menos en cuanto a lo que trascendió o llegaron noticias de Estados Unidos, y que además la misma Georgieva lo dijo, que van a trabajar en un nuevo programa, y elogió la dirección que está tomando la economía. Sí, es correcto. A ver, hace unos días atrás había salido un informe del Fondo Monetario donde era muy crítico tanto de la gestión que se había aplicado durante 2022-2023 en la Argentina como autocrítico. Sí, fue bastante autocrítico el fondo. Criticó algunos puntos de la gestión actual y siempre vuelve sobre lo mismo, que es algo que al fondo lo incomoda, que es el cepo, las restricciones cambiarias y esto de tener un tipo de cambio que no se mueva libremente y que haya más de un tipo de cambio que interactúe en la economía. Lo que sí se supo después de este encuentro que hubo en Washington entre el presidente y el equipo del fondo es que viaja una misión a la Argentina, se está avanzando en la negociación, estaría casi confirmado el acuerdo, que el fondo, uno de los trascendidos es que el fondo habría ofrecido inclusive más fondos y que desde la Argentina dijeron que no era necesario, que ellos iban a tomar lo que fuese necesario para permitir la salida del cepo. Y por otro lado están las dos versiones. El tiempo dirá cuál es la que realmente es la correcta, que el fondo aceptaría la propuesta del grupo económico argentino del equipo económico de cómo ir saliendo paulatinamente del cepo, y del otro lado que el fondo pediría una salida inmediata del cepo. Hay una preocupación que está latente, que es qué va a pasar con el tipo de cambio cuando se salga del cepo y a qué régimen, si vamos a ir, si va a ser una flotación libre, si es una flotación sucia o administrada, con un piso y un techo. Quizás este sea el primer esquema al que salgamos, una flotación sucia poniéndole un piso, porque obviamente hoy, ¿de qué se habla? Del superpeso, de que el tipo de cambio está muy fuerte, que el peso está muy fuerte, es una de las monedas que más se apreció en 2024, sí. Y el equipo económico tiene en su cabeza la posibilidad de qué pasaría si saliendo del cepo se te aprecia aún más la moneda y cómo impactaría eso en la economía local. Bueno, atentos, siguiente. Estábamos todos en silencio porque de verdad sos muy, muy gráfica, Yanina. Viste que la economía no todo el mundo la entiende, entonces está bueno escuchar atentamente cada una de las cosas que dijiste, así que me encantó que nos pusieras más o menos blanco sobre negro de qué puede llegar a pasar y bueno, lo que estamos esperando respecto del fondo. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes, buena semana y buenas tardes.
Janina Lojo, experta en comercio exterior y finanzas.